Gloria a Dios. Si se puede poner de pie, te adoramos, Señor Jesús. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Gracias, Señor. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Con los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con pocos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Sí, Señor. Por la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Con los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, Señor, por tu misericordia a cada uno de nosotros. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario y por eso nosotros somos salvos. Y le puede dar palmas a Cristo de nuevo.
tiempo con mi hermano y la atención con cada uno de nosotros. Amén, hermano, buenos días. Dios bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición, es un gozo, es un placer estar nuevamente en este templo, como dijo el hermano Francisco. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas. También los hermanos que probablemente nos van a ver por la página del Facebook, sean bienvenidos también y bienvenidas. Hace unos días atrás unos hermanos nos saludaron desde Huehuetenango. Esa es una bendición, ¿verdad? Que todos los hermanos que están por esos lugares que se conectan a esta página de la iglesia, la verdad eso nos motiva a nosotros a seguir predicando. Y recuerden, mis hermanos, estamos pasando momentos difíciles quizás por la pandemia, pero la palabra de Dios nunca ha estado presa. Así que la palabra de Dios va mucho más allá. Así que sean bienvenidos, sean bienvenidas. Vamos a estudiar, vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Así que acompáñenme a Marcos capítulo 14, Marcos 14, donde tuvimos la lectura hace un momento. Marcos capítulo 14, vamos a estar viendo los versículos del 12 al 25. Pero como ya leímos, vamos a entrar de una vez a la palabra. Marcos capítulo 14, los versículos del 12 al 25. El título de nuestra predicación es La Nueva Pascua. La Nueva Pascua. Los que han leído el Evangelio de Marcos o cualquiera de los evangelios sabrán que nos encontramos en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en particularmente el día jueves 14 de Nisan, según el calendario judío, era el día en que los judíos celebraban la Pascua, una fiesta anual que conmemoraba o recordaba cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Eso es lo que celebraban en esa semana, unos 1500 años atrás, cuando Dios los libró de la esclavitud allá en Egipto. Dios envió a Moisés a que ordenara a Faraón que librara a su pueblo, pero como todos sabemos, Faraón se negó. Así que Dios envió 10 plagas para demostrar su poder sobre la nación de Egipto. Y la última de esas 10 plagas fue la más terrible, fue la muerte de los primogénitos. La Biblia nos enseña en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y una plaga como esta nos espanta, al igual como nos está pasando ahora, pero lo cierto es, mis hermanos, es que todos merecemos morir por causa de nuestros pecados. Porque Dios es perfectamente santo, Dios es perfectamente justo, pero al mismo tiempo es bueno y amoroso. Así que en medio de ese juicio de Dios, Dios provee un medio de salvación, un medio de escape a su pueblo, y les ordenó que sacrificaran un cordero. Y con la sangre del cordero, pues tenían que pintar el dintel o el marco de sus puertas como señal que habían creído en ese medio de salvación que Dios había provisto. Así que cuando la muerte pasaba, según Éxodo capítulo 12, versículo 12, incluso el mismo Dios dice, pues yo pasaré e heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto. Así que en medio de ese juicio, pero todas las puertas o las casas que estuvieran pintadas con la sangre del cordero, venía la muerte o el juicio de Dios,
pasaba por encima. Pasaba por encima. De ahí viene la palabra Pascua, que es una traducción, es una palabra hebrea que es traducido, que significa pasar por alto o pasar por encima. Así que la ira de Dios pasó por encima de aquellos que se habían refugiado en ese cordero sacrificado, y por más de 1500 años los israelitas estuvieron celebrando esta Pascua. Hasta ese jueves 14 de Nisan, cuando el Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para comer la cena pascual. Al final de ese día, que según para los judíos ya era como viernes 15 de Nisan, porque los judíos contabilizaban los días de caída del sol a caída del sol, no como nosotros lo contamos ahora, que es de medianoche, sino que es de caída del sol, o sea, de las 6 de la tarde, y para este punto de la historia ya era viernes 15 de Nisan. Pero esa noche el Señor les hizo ver a sus discípulos y a nosotros también, que aquella primera Pascua celebrada por Moisés allá en Egipto no era más que una sombra, no era más que un símbolo que apuntaba hacia una realidad más gloriosa, hacia una realidad mucho más concreta, que estaba a punto de llegar apenas unas horas. Así que vamos a dividir este pasaje en tres secciones o en tres encabezados. En primer lugar veremos los detalles de la preparación, en los versículos del 12 al 17. En segundo lugar veremos el anuncio de la traición en los versículos 18 al 21. Y en tercer lugar veremos la introducción de una nueva Pascua, de los versículos 22 al 25. Así que veamos entonces, en primer lugar, los detalles de la preparación de la Pascua. Marcos capítulo 14, versículo 12. Dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron. Y noten ese detalle, mis hermanos. Noten ese detalle editorial que Marcos está introduciendo en su narración, que llegó ese día cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua. El Señor Jesucristo, por más de 3 años, se había dedicado a predicar la palabra de Dios en toda la región de Galilea, en toda la región de Judea, junto con sus discípulos, sin tener una residencia fija. No había un lugar donde ellos podían reunirse fijamente como lo hacemos nosotros, sino que el Señor Jesucristo anduvo de lugar en lugar. Y miles de peregrinos habían llegado a la ciudad de Jerusalén por causa de la fiesta. Y la pregunta sería, ¿dónde ellos podían estar o dónde podían ellos reunirse a un lugar seguro para comer la Pascua? Jesús y sus discípulos. Quizás esa es la preocupación de los discípulos, porque los líderes religiosos ya le habían puesto precio a la cabeza de Jesús. Eso es lo que vemos nosotros antes de esa fiesta. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 11 versículo 57, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, o sea Jesús, lo manifestase para que le prendiese. Así que la ciudad de Jerusalén, repleta de miles de personas, de peregrinos que se habían congregado, y la persona de Jesús se encontraba en los más buscados de Israel, en los más buscados. Así que ¿cómo ellos podían reunirse? ¿Cómo ellos podían comer esa Pascua sin tener algún tipo de problemas? 13 hombres sin provocar ningún incidente. Sobre todo que hay algo que los discípulos no sabían, pero Jesús sí sabía, que Judas ya había hablado con los sacerdotes, como usted lo puede ver ahí en el versículo 10 y 11.
Así que tal parece que esa es la preocupación de los discípulos. Que llegó ese día, pero ¿cómo o dónde? ¿Qué vamos a hacer? Esa es la preocupación de ellos. Pero mis hermanos, el Señor todo lo tenía bajo control. El Señor todo lo tenía bajo control. Dice el versículo 13, nuevamente. Y envió a dos de sus discípulos, les dijo, y según el pasaje de Lucas, esos dos discípulos fueron Pedro y Juan. Marcos no lo dice, pero Lucas lo dice. Y envió dos de sus discípulos, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decid al Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Todo estaba bajo control, ¿verdad? Todo. Hay dos cosas que debemos resaltar en este pasaje. Lo primero es, en la época del Señor, las mujeres solían llevar el agua en cántaros. Solían llevar el agua en cántaros. Y los hombres llevaban el agua en pieles. Así que era muy extraño ver a un hombre cargar un cántaro con agua. Dice el Señor, vayan a la ciudad. Ellos están en Betania, a unos 3 kilómetros al sur de Jerusalén. Vayan a la ciudad y cuando entren, dice, seguramente iban a encontrar o no iban a encontrar muchos hombres cargando cántaras con agua. Y tal parece que esa es la identificación que le da el Señor. Vayan a la ciudad y van a encontrar a un hombre cargando un cántaro. No había muchos hombres haciendo eso, cargando agua en cántaros. Y lo segundo que queremos resaltar acá es que no había forma de que Jesús pudiera saber de que al entrar Pedro y Juan iban a toparse o encontrarse con ese hombre. No había forma. Y es un hecho también que no habían celulares, como ahora, ¿va? Se puede mandar un mensaje y decir, bueno, van a llevar mis hombres, pero no había nada, no había forma de que Jesús supiera o que tuviera esa información, o a menos que poseyera algo sobrenatural, un conocimiento sobrenatural, y tal parece que eso es lo que Marcos nos está diciendo acá, porque es imposible, mis hermanos, alguien supiera que al entrar estos hombres y cabalmente se iban a encontrar con este hombre que el Señor lo identifica que iba a salir con un cántaro. Y eso es lo que Marcos nos está resaltando acá, porque todas las cosas que iban a suceder no lo tomó por sorpresa Jesús, no lo tomó por sorpresa. Él siempre estuvo en control en cada uno de los detalles. Nada sucedió por accidente. Ven el versículo 15 y 16. Y Él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto, preparado para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como había dicho y prepararon la Pascua. Sucedió tal como Jesús había descrito. Exactamente. Ese aposento alto o esa casa estaba contemplado en el decreto soberano de Dios. Pero también la traición de Judas estaba también contemplado en el decreto soberano de Dios. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el anuncio de la traición, versículo 17. Y cuando llegó la noche,
vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Por el Evangelio de Juan, o el texto paralelo de Juan, sabemos que el Señor pronunció estas palabras con el corazón desgarrado. Dice ahí en Juan, capítulo 13, versículo 21, que habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, se angustió al declarar que uno de ellos lo iba a entregar. Imagínense, mis hermanos, el impacto de esta revelación en la mente y en el corazón de sus discípulos. Marcos nos dice ahí en el versículo 19 que comenzaron a entristecerse, se pusieron tristes. Pero en el lenguaje original se usa una palabra mucho más fuerte, es como agitarse con violencia. Eso cayó como un rayo en el corazón y en la mente de los discípulos. ¿Cómo es posible, verdad, que haya un traidor entre ellos? O sea, fue algo terrible para los discípulos. Fue algo tremendo. Pero lo interesante es, mis hermanos, notar ahí que ellos no comenzaron a acosarse mutuamente, como ustedes lo pueden ver ahí, sino que comenzaron a dudarse de sí mismos. En el versículo 19 dice: entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y el otro dice: ¿seré yo? En otras palabras, ¿verdad que no soy yo, Señor? ¿Verdad que no soy yo, Señor? Yo conozco mis debilidades, pero traicionarte a ti no sería capaz. Todos experimentaron esa noche, como alguien decía, una saludable autodesconfianza. Y creo, mis hermanos, que nosotros como cristianos evitaríamos muchos males, quizás si desconfiáramos a menudo de nosotros mismos, porque nosotros confiamos mucho en nosotros. Nosotros confiamos en nosotros mismos, tenemos mucha confianza en nosotros mismos, pero la verdad es que somos muy débiles. Nosotros somos muy débiles. Y recuerden, mis hermanos, que el pecado mora en cada uno de nosotros. El pecado mora en cada uno de nosotros todavía. Nosotros debemos de caminar, debemos de seguir siempre dependiendo del Espíritu Santo de Dios. No podemos confiar en los años que tenemos en el Evangelio. No podemos confiar en esto porque somos débiles. Podemos caer. Debemos caminar, como dice el texto, esa carrera que nosotros hemos iniciado, pues debemos correrla con paciencia, dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Debemos de correr, pero con paciencia. Aunque Jesús no les dice directamente, ¿verdad? Pero sí les reitera que es uno de ustedes. Es uno de ustedes el que moja conmigo en el plato. Es uno de ustedes. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Jesús sabía también lo que se había profetizado unos 1000 años antes en el Salmo 41 por el salmista. Y de hecho que Jesús lo cita en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Jesús sabía todo lo que estaba sucediendo al contorno de ellos. Así que los judíos en la mesa servían 4 tazones, ¿verdad?, con frutos secos, especies, vinagre, y cada uno mojaba su pan. Mojaba su pan. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez, pero en la casa de mi madre yo lo hice algunas veces.
uno mojaba el pan ahí en la miel, ¿verdad? Pero en este caso, pues los judíos usaban frutos secos, vinagre, y se ponían, dependiendo de los cuantos comensales, unos 3 comensales o 3 personas por cada copa, por si había muchos, pues no podían llegar uno hasta allá a mojar su pan, sino que se dividían los tazones en la mesa. Y el texto nos dice que el que lo iba a traicionar al Señor iba a mojar el pan junto con él. Eso sugiere que Judas es la traición a la par del Señor, no como lo dibujó Miguel Ángel en el cuadro, ¿verdad? Que Judas está hasta el fondo. Judas estaba cerca del Señor. Este es un elemento que causa horror. No fue un extraño el que finalmente vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Era uno de los suyos. Era uno de los suyos. Judas fue testigo presencial del poder, de la sabiduría de Jesús, pero sobre todo el maravilloso carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe por qué Judas no amaba al Señor? Judas no amaba al Señor. Algo como le dije a mi hija la vez pasada, que Judas estaba tan cerca del Señor, pero a la vez tan lejos. Él no amaba al Señor. La traición de Judas estaba en el decreto de Dios, claramente, pero al hacerlo, él estaba actuando bajo su propia voluntad. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es responsable o somos responsables de las decisiones que tomamos. Como alguien dijo, no somos títeres del diablo. Nosotros somos responsables de lo que hagamos. Versículo 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Este es uno de los textos tan profundos que podríamos pasar días, horas y nunca agotar su contenido. Jesús tenía que morir, eso estaba escrito, y tenía que ser en la Pascua, tenía que ser ese día. Los líderes religiosos no querían matarlo. Si ustedes ven ahí en los versículos, en el capítulo 14, en los versículos 1 al 2, ellos no querían matar a Jesús en la fiesta. Ahí dice, ahí lo pueden ver, en el versículo, dice ahí, versículo 2, y decían, no durante la fiesta, para que no se haya alboroto. Ellos no querían prender a Jesús, ni querían matarlo, no querían, porque era un problema para ellos. La gente se podría levantar contra ellos, porque imagínense, arrestar a Jesús, que decía ser el Mesías, en ese tiempo donde había muchas personas, iba a ser un gran problema para ellos. Así que ellos no querían matar a Jesús, pero nadie puede frustrar los planes de Dios, y estaba escrito que el Mesías sería sacrificado durante la Pascua. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Estaba establecido en el decreto de Dios que el Cordero iba a morir, iba a ser sacrificado. Pero ¿qué fue lo que precipitó entonces la muerte de Jesús? ¿O qué fue lo que sucedió? Según el Evangelio de Juan 13, versículos 26 y 27, que Jesús, estando sentado en la mesa, y lo hemos estudiado con los hermanos, estando reunidos en la mesa, que Jesús le dio el pan mojado y le dijo directamente a Judas, lo que vas a hacer, hazlo muy pronto. O sea que fue la traición de Judas que precipitó todo. Fue la traición de Judas. Pero al hacerlo, él era responsable.
de sus actos. Y de ahí las palabras de Jesús, versículo 21 nuevamente. Dice ahí, a la verdad el Hijo del Hombre va según el mas hay de aquel hombre porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí Jesús nos está enseñando, quizás de la forma más clara, que todo hombre es responsable de sus acciones. Que todo hombre es responsable de sus acciones. Pero al mismo tiempo nos está enseñando el Señor que la muerte no es el fin de la existencia humana. No es el fin. La muerte no es el fin. Porque imagínense ustedes, si nosotros viniéramos de la nada y de la nada nos vamos, la traición de Judas no tendría consecuencias. Pero Jesús está diciendo acá que mejor no hubiera nacido para no tener que enfrentar las consecuencias de su pecado y eternas. Mejor no hubiera nacido, dice el Señor. La Biblia nos enseña que el hombre muera una sola vez, Hebreos 9:27. Así que no podemos decir que hay reencarnación, luz en un túnel, no. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Somos responsables de nuestra existencia. Estar vivos es una responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué? Porque la vida termina en un tribunal. La vida termina en un tribunal cuando todos comparecemos algún día delante del tribunal de Dios. Todos vamos a comparecer. Así que la muerte, todos vamos a estar rindiendo cuentas a Dios. Pero es aquí donde entra el juego o el significado de aquella primera Pascua que Moisés celebró antes del éxodo, antes de la liberación del pueblo de Dios. Dios en su inmensa bondad, en su inmensa misericordia, proveyó un medio de escape para perdonar nuestros pecados, pero al mismo tiempo mantener intacta su justicia. Y eso nos lleva a nuestro tercero y último encabezado, la introducción de una nueva Pascua. La introducción de una nueva Pascua. Los judíos, cuando celebraban la Pascua, ponían en la mesa el pan, el cordero, las hierbas, ponían unas hierbas también, hierbas amargas, y las copas. Pero antes de comenzar a comer o a adquirir los alimentos, había una serie de cosas que había que hacer. Había una serie de palabras, o podemos decir que había una especie de guión. Había algo que explicar antes de comenzar a comer lo que estaba servido, porque cada cosa tenía su significado. Cada elemento tenía su significado. Como por ejemplo, el padre de familia se paraba y tomaba el pan y decía: este es el pan de nuestra aflicción que nuestros padres comieron en el desierto. Y así sucesivamente se iba a comer lo que había ahí. Pero ahora imagínense ustedes la sorpresa de los discípulos, que Jesús se aparta del guión. Jesús se aparta del guión y cambia por completo el significado que los judíos habían seguido durante cientos de años. Durante cientos de años Jesús cambia por completo el significado de los elementos. Vean el versículo 22. Y mientras comían, Jesús
tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. En el Evangelio de Mateo dice: tomad, comed, este es mi cuerpo. En otras palabras, este es el pan de mi aflicción, el pan que representa mi cuerpo, que será partido dentro de unas horas en la cruz del Calvario. Tomen y coman de este pan, pero ahora en adelante, cada vez que lo hagan, ya no lo harán en la memoria del éxodo. Ya no lo harán en memoria del éxodo, sino en memoria de mí, como dice el texto de Lucas 22:19. Hermanos, ¿qué pensaba Jesús de sí mismo? ¿Qué pensaba él de sí mismo? Que de puro golpe, y como decía un hermano, de puro golpe y porrazo, el Señor decide cambiar el significado de una fiesta religiosa que servía como recordatorio a la nación de Israel. Y el Señor lo cambia por completo. El Señor cambia el significado del pan que los israelitas venían celebrando desde hace años. Y ahora dice el Señor: este es el pan de mí, el que representa mi cuerpo. Coman, pero ya no lo harán en la memoria del éxodo, sino en memoria de mí. En memoria de mí. El asunto no termina ahí. Ahí Marcos nos dice en el versículo 23 y 24: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramado. En el Antiguo Testamento los pactos eran ratificados con sangre. O sea, se traía un animal, se partía, quizás se oía muy grosero, ¿no? Pero eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Era por sangre que se ratificaban. Dos personas entraban en un pacto partiendo un animal. Es como un juramento, ¿verdad? Si yo no cumplo con eso, pues que Dios así me parta. Entonces entraba en un pacto esas dos personas. De manera, lo que Jesús está diciendo acá a sus discípulos, que al beber la copa, que Él había venido a introducir un nuevo pacto por medio del cual los hombres habían de relacionarse con Él. Hay un nuevo pacto. Ahora hay una nueva forma de unirnos con Dios. Es a través de la sangre del Cordero. Es a través de la sangre de Jesús. Un nuevo pacto que sería ratificado unilateralmente a través del derramamiento de su propia sangre. Este es el nuevo pacto. Toma, dice el Señor, que será derramada. Ese es el nuevo pacto que por muchos es derramado, como dice Mateo, para perdón de pecados. A través de ese sacrificio entró en vigencia un nuevo pacto para tener una comunión genuina y deleitosa con el Dios vivo y verdadero. Hay un nuevo pacto entre los hombres y Dios, que es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y noten algo importante ahí, que ninguno de los evangelistas menciona. Cuando leemos el relato de los evangelistas, hay algo que ellos no mencionan. ¿Cuál era la parte más importante de esta celebración? El cordero, ¿verdad? Cuando se comía el cordero. Esa era la parte más importante, pero no, los evangelistas no nos dicen que hubiera un cordero ahí. No nos dice, ninguno de los cuatro. Me encantó lo que dice un comentarista, dice un comentarista: no había cordero en la mesa
porque el Cordero estaba junto a la mesa. En otras palabras, Jesús fue el plato fuerte esa noche, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro aspecto más que vemos acá, cuando los israelitas celebraban la Pascua, era una fiesta religiosa, pero a la misma vez era una fiesta eminentemente familiar, al igual como otras fiestas que nosotros celebramos, ¿verdad? En familia. Era una fiesta eminente familiar, pero ¿qué vemos acá? Jesús se ha apartado de su familia y sus discípulos, a comer con sus discípulos, que también ellos tenían familiares. ¿Qué es lo que vemos entonces? ¿O qué es lo que está pasando acá? Que el Señor está formando una nueva familia, la familia de la fe. El Señor está formando su nueva familia. Por eso es, mis hermanos, que la Santa Cena nosotros no podemos desconectar de una iglesia local. Y lo que hicimos hoy es una cena en comunión con los hermanos. No podemos desconectar, o alguien podrá decir, bueno, mi vecino es cristiano, yo lo voy a amar y lo voy a hacer en mi casa. No, esta es una ceremonia eclesiástica que se debe compartir entre los hermanos, entre esos grupos o ese grupo de personas que el Señor Jesucristo los lavó con su propia sangre. Es una fiesta familiar, así que debemos de hecho que debemos de participar todos los que hemos creído en Dios, pero debemos también arreglar nuestros asuntos con Dios antes. Pero sí, Jesús nos dice que debemos participar todos de la Santa Cena. Debemos de participar todos, porque es una fiesta familiar, es una celebración, es un recordatorio de lo que el Señor hizo en la cruz. Pero hay otro aspecto también, que el Señor se apartó. En la cena, como habíamos dicho, se servían copas, eran 4 copas que se ponían en la mesa, copas de vino. Pero de esos 99% que el Señor instituyó el nuevo pacto en la tercera o penúltima copa. ¿Y qué pasó entonces con la última copa? Vean el versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 29, añade un detalle. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Yo no sé, mis hermanos, pero esto me parece a mí sorprendente. Es sorprendente. Dice el teólogo escocés Sinclair Ferguson, dice que la copa que usualmente llevaba la Pascua a su fin, Jesús está diciendo acá que la bebería luego al inicio de ese tiempo de comunión sin límites en el reino de Dios. Jesús dejó una copa en suspenso, la última copa, para que esperemos con expectación la celebración de ese banquete del que participaremos en su presencia al final de los siglos. Esto es grandioso, mis hermanos. Hay algo ahí. Y esa es la promesa de Jesús. Esa es la promesa del Señor. Así que debemos de vivir el cristianismo anhelando ese día cuando estemos en su presencia. Amén. Y eso es lo que nosotros hemos estado viendo las semanas anteriores. Podemos tener aflicciones, problemas, pandemias. Hay diferentes cosas que nos pueden venir, pero hay una esperanza. Y los hermanos que han estado acá, hemos estado estudiando, hay una esperanza. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros.
Y debemos de esperar ese día porque esa es la promesa del Señor. Hay una promesa de Él. Anhelemos ese día cuando estemos en su presencia. Recuerden, mis hermanos, Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. El justo ya nos perdonó. El justo ya nos perdonó. La ira que nosotros merecíamos pasó sobre nosotros para caer sobre Jesús. Por eso él en la cruz dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él quería que nosotros viéramos y para que nunca pasemos un desamparo así. Él es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua. Ahora tenemos paz con Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1, que habiendo justificados por medio de la fe, dice Pablo, tenemos paz con Dios. Hay una paz entre el hombre y Dios. Hay una paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una paz. Él es nuestra Pascua. Así que, mis hermanos, levante cabeza y siga adelante. Porque sabemos que tenemos la esperanza que un día reinaremos con nuestro bendito, glorioso, hermoso y exaltado Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que siempre para adelante, nunca bajemos la guardia. Pasaremos momentos difíciles de aflicción, como dije anteriormente, pero tenemos una esperanza y eso es lo que debe haber en cada mente, en cada corazón, todos los días. Así que Dios los bendiga y hasta nueva una oportunidad. Si pueden ponerse de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias.